Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El viaje del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos está en las primeras planas de todo el mundo. Y en Estados Unidos hay un creciente debate sobre las críticas que hizo el Papa al capitalismo extremo durante su reciente viaje a Bolivia. Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vimos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común. La visita del Papa a Estados Unidos ha despertado un enorme interés y un gran entusiasmo entre muchísimos estadounidenses. Pero como suele ocurrir con las grandes figuras mundiales que toman posiciones firmes, al Papa también le están lloviendo las críticas. Algunas de ellas de los simpatizantes de la extrema derecha que lo acusan de ser un Papa comunista no sorprenden a nadie, eran de esperar. Pero otras vienen de algunos de los economistas más prominentes del mundo, como el director del Centro del Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, que dijo en un reciente artículo que el Papa transmite un mensaje equivocado cuando habla del capitalismo desenfrenado. Según Hausmann, el problema de los países más pobres del mundo es que ahuyentan al capital y que las empresas no quieren invertir en ellos, mientras que los países que más han reducido la pobreza en las últimas décadas, como China, India, Corea del Sur, han reducido la pobreza desde el momento en que le dieron la bienvenida a las inversiones y todo el mundo quiso invertir en ellos. Hoy vamos a hablar con el profesor Hausmann. Vamos a ver lo que nos dijo sobre el mensaje del Papa Francisco y luego lo vamos a analizar desde Washington con el doctor José Casanova, profesor de Sociología de las Religiones de la Universidad de Georgetown, director del Centro para la Paz, la Religión y Asuntos Mundiales de la Universidad de Berkeley, un experto mundial en la relación de las religiones y la globalización. Y en nuestros estudios vamos a tener al padre Fernando Orejuela, pastor de la Iglesia San Bonifacio de la Arquidiócesis de Miami. Bueno, vamos a la primera parte de la entrevista con el profesor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard. Veamos. Profesor Hausmann, gracias por estar con nosotros. Doctor Hausmann, usted ha escrito una columna cuestionando el mensaje del Papa de que el capitalismo desenfrenado está causando muchos de los males de la humanidad. Usted decía en ese artículo que la solución no es frenar el capitalismo, sino ampliarlo. ¿Podría explicarnos un poco más concretamente la crítica que usted le está haciendo al mensaje del Papa? Bueno, esencialmente definamos al capitalismo un poco como lo definió Marx. Es la idea de que los medios de producción iban a ser propiedad de una estructura y que el resto de la gente iba a ser trabajadora, iba a vender su trabajo a estas estructuras más grandes, ¿no? Él estaba pensando en manufactura o en industria, en empresas más grandes, empresas que tienen una división interna del trabajo, tienen un contador, tienen un tipo que sabe mercadeo, de ventas, de producción, de recursos humanos, gente que sabe producir distintas cosas, comprar, vender, etc. Entonces, una empresa así que tiene, por lo tanto, 10, 20, 30, 50, 100 personas, es, digamos, una empresa, llamémosla capitalista. Cuando miramos en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, 8 de cada 9 personas trabajan en una empresa así. Cuando miramos en India, por ejemplo, que es un país pobre, 1 de 20 personas trabaja así. 19 de 20 personas trabajan por su cuenta o en pequeñitas empresitas de microempresas de 1, 2, 3 personas. De modo que en los países pobres eso es lo que vemos. Que la gente no trabaja en estas empresas formales, organizadas, más grandes, con división interna del trabajo, con mayor tecnología y por lo tanto con salarios más altos, sino que vemos estas pequeñas unidades de producción de trabajadores por cuenta propia, microempresas, etc. Y por lo tanto, uno diría, en los países donde esa forma de organizar la producción se difundió en toda la sociedad, incorporó al grueso de la fuerza de trabajo, esos son hoy los países ricos. Y donde esa forma de organizar la producción se quedó corta, esos son hoy los países cortos, los países pobres.
Si mal no recuerdo, doctor Hausmann, usted dice en ese mismo artículo que lo mismo ocurre dentro de los países, que así como los capitales no van a los países que ahuyentan los capitales, dentro de los mismos países los capitales no van a aquellas provincias, a aquellos estados que ahuyentan los capitales. Usted daba el ejemplo de México. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, es que esto es dramático. O sea, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, que es el estado más rico de México, donde está la ciudad de Monterrey, bueno, ese estado resulta que tiene un ingreso per cápita que es 9 veces el de Chiapas, 9 veces. Eso es como, son una diferencia gigantesca. Por ejemplo, entre el estado más pobre y el estado más rico de Estados Unidos hay un factor de 2. O sea, el estado más rico es 2 veces más rico que el estado más pobre. El estado más rico es Connecticut, el más pobre es Mississippi. En el caso de México, el estado de Chiapas es 9 veces más rico que el estado de Nuevo León, es 9 veces más rico que el estado de Chiapas. Y cuando miramos por qué, bueno, básicamente porque 2 de cada 3 personas en Nuevo León trabajan en una empresa formal, una empresa capitalista, digamos, mientras que 1 de cada 7 de los chiapanecos trabaja en una empresa moderna. Y entonces, si queremos que Chiapas tenga los ingresos que se pueden ganar en Nuevo León, pues tenemos que tener un desarrollo muy grande de más empresas formales, modernas, productivas, que pueden pagar salarios más altos, porque pueden hacer más con el uso del tiempo de la gente. O sea, la productividad lo que significa básicamente es que el tiempo de la gente, el esfuerzo de la gente vale más. Y las formas tradicionales, informales, microempresas, trabajador por cuenta propia de producción, típicamente en América Latina son de muy baja productividad. Y por lo tanto, en el fondo, lo que estamos es condenando a la gente a que su esfuerzo valga poco. Entonces usted está diciendo que el mensaje del Papa sobre el lucro es contraproducente. Sí, él, por ejemplo, él le da un mensaje en contra del lucro que me parece, lo pone fuera de contexto, porque inmediatamente lo que entiende todo el mundo es que hay que limitar el lucro. Si el capitalismo desenfrenado es el problema, hay que ponerle freno al capitalismo, y creo que esos son todos los mensajes equivocados. También tiene un discurso en contra, o sea, a favor de la gratuidad. A él le parece algo sumamente bello y humano el tema de la gratuidad. Tenemos que ser en la familia, se reparten las cosas gratuitamente, no se pagan dentro de la familia, y así mismo debería ser la sociedad, dice el Papa. Vamos a Washington, profesor Casanova. Profesor Casanova, ¿qué dice usted sobre este argumento de Hausmann de que el Papa está mandando un mensaje equivocado cuando habla en contra del lucro, que eso transmite la idea de que hay que ponerle un freno al capitalismo? En realidad creo que el profesor Hausmann y el Papa no están diciendo cosas opuestas. El Papa continuamente critica la exclusión, no la explotación. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Hausmann. Lo que él dice que el sistema global, tal como está funcionando hoy día, excluye a millones de personas, excluye a los países pobres, y también está explotando, eso es lo que dice, está destruyendo el medio ambiente. Entonces, no es de frenar la productividad, de frenar el lucro, sino de buscar encontrar formas de que eso que se produce, nadie duda que el capitalismo es el sistema más productivo del mundo, pero el capitalismo en sí no tiene formas de redistribuir esa riqueza para que no haya excluidos. Y ese es el problema. El problema es ciertamente el problema de la exclusión. Padre Orejuela, ¿el Papa es crítico del capitalismo o anticapitalista? Bueno, yo diría que no es crítico del capitalismo en sí como un sistema de producción. Yo pienso que es crítico del capitalismo en cuanto lo que decía nuestro conferencista anterior es excluyente. No incluye las necesidades de los más pobres, margina, crea franjas de miseria. Y lamentablemente no existe quien proponga nuevos esquemas para poder responder a esas necesidades sociales, de las cuales pues nadie se apersona. Pero ¿hace el Papa esa diferenciación? Porque lo que está diciendo Hausmann es que la interpretación que se hace en muchos países de lo que dice el Papa es el capitalismo produce pobreza, y Hausmann dice todo lo contrario, los países pobres son los que excluyen a la gente del sistema capitalista. Bueno, yo podría decir que el Papa está velando tal vez por los intereses
no de un sistema básicamente que vaya en pro del crecimiento humano, en pro del desarrollo humano, sino que tal vez el sentido igualitario de los seres humanos y de las posibilidades de todos. Si existe un sistema que permite y que cree posibilidades para todos, yo creo que estamos hablando de algo mucho más justo. Tenemos que ir a un corte. Seguimos con la entrevista del doctor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las críticas del Papa Francisco al capitalismo o al capitalismo desenfrenado. El sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos. Seguimos con la entrevista al profesor Ricardo Hausmann, el conocido director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, que hace poco escribió un artículo en que criticaba lo que él considera un mensaje equivocado del Papa Francisco sobre el capitalismo. Veamos. Profesor Hausmann, permítame volver a insistir en lo que discutíamos en el bloque anterior. ¿No será que el Papa Francisco está condenando el lucro desenfrenado, no necesariamente el lucro en sí? Bueno, yo creo que el lucro es la remuneración al capital. Si no, el capital no es remunerado, la gente no tiene incentivos para invertir, la gente no tiene incentivos para ahorrar y el sistema no funcionaría. Entonces, yo no creo que en América Latina en general el problema, y él estaba hablando en América Latina, el problema sea que, digamos, las empresas formales modernas son excesivamente rentables. Y si lo son, debe ser por falta de competencia, por exceso de proteccionismo, por barreras que se le pone al mercado. De modo que no es porque, digamos, moralmente las empresas están siendo manejadas sin suficiente sensibilidad social, sino porque hay distorsiones de mercado que impiden que la cosa funcione como Dios manda. Pero valga la redundancia, le estoy diciendo al Papa cómo es que Dios manda las cosas. Lo que quiero decir es que creo que es la forma errada de plantear el problema. La forma correcta de plantear el problema es cómo incorporamos a la gente a los medios de hacerse productivos, porque el tiempo de la gente es un gran valor y queremos que sea lo más valioso posible. Es lo que nos da la vida, es el tiempo de vivir, y ese tiempo hay que enaltecerlo haciéndolo lo más productivo posible. Déjame darte un pequeño ejemplo. Si en la trampa en la que estamos es que muchas de las cosas que hace falta para ser productivo son cosas que uno tiene que pagar un cierto costo fijo para conectarse y después todo sale más barato. Si tú estás conectado a la red de agua, bueno, para consumir agua le tienes que dar nada más una vuelta al grifo y sale el agua y listo. Si no estás conectada, tienes que ir a buscar agua, de pronto esa agua no es potable, etcétera, etcétera. Tienes que cargarla, traerla, como hace la gente pobre en el mundo. Lo mismo con la electricidad, lo mismo con el acceso a la vialidad. Para que tu casa tenga una calle cerca, bueno, hay que construir esa calle, etcétera. Entonces, si estás conectado, el transporte se te hace mucho más fácil. Si estás conectado, el agua se te hace mucho más barata, la electricidad se hace mucho más barata. Si estás conectado al sistema de transporte urbano, el acceso a un trabajo se te hace mucho más fácil. Si estás conectado al sistema bancario, el acceso a los servicios financieros se te hace mucho más fácil. El problema es que todas estas redes, si tú quieres, todos estos servicios en forma de red, requieren pagar el costo fijo de conectarte. Pero una vez conectado, las cosas salen más baratas. Entonces, la trampa en la que están muchas regiones pobres, muchas zonas pobres, es que como la gente ahí es pobre, no va a poder consumir lo suficiente como para que se justifique pagar el costo fijo de conectarlos. Y entonces, como no se puede pagar el costo fijo de conectarlos, no los conectamos. Y como no los conectamos, son improductivos y por lo tanto pobres. Entonces, ese es un círculo vicioso que nos tiene atrapados en la pobreza. Tenemos que tener, digamos, un acuerdo social para poder reducir esos costos fijos de conectar a la gente a todas estas redes,
a la de agua, a la de luz, a la de vialidad, a la de transporte urbano, al sistema bancario, al mercado laboral, etcétera, al sistema de distribución de alimentos, porque la gente gasta una fortuna tratando de nada más ir a comprar cosas y después regresarse a su casa. Entonces, todos esos costos de estar conectado a la modernidad, todos los costos fijos de estar conectado a la modernidad, hay que ayudar, hay que ver cómo se pagan socialmente para que todos podamos tener acceso a estas redes que nos permiten a todos ser más productivos, que nos permiten a todos enfrentar costos menores y hacer más con nuestro tiempo. O sea que usted reconoce que hay un rol importante para el Estado. Obviamente, o sea, el Estado es las cosas que hemos decidido hacer colectivamente y que el mercado no hace bien. Para empezar, el Estado y el mercado no son sustitutos. El Estado y el mercado son complementos. Un buen mercado necesita un buen Estado y un buen Estado depende de un buen mercado que genere los empleos, los ingresos, etcétera, para que genere la base tributaria con la cual pagar todas las demás cosas. Por eso es que los países ricos tienen más Estado y más mercado. Esta discusión de si es más Estado o más mercado es típicamente una discusión errada que lo que lleva a tener a demasiado de uno y demasiado poco del otro. Lo que necesitamos es un Estado que facilite, fomente la creación de mercados y un Estado que permita resolver estos problemas del acceso de la gente a la educación, a la salud, a la vialidad, a la infraestructura, etcétera, de una forma financieramente sostenible, porque al fin y al cabo alguien tiene que pagar por estas cosas. Entonces la gratuidad por la gratuidad no nos aclara quién es el que va a estar pagando por estas cosas. Entonces el Estado es la forma como colectivos decidimos cómo vamos a estar pagando los impuestos, para qué se van a usar los impuestos, cuáles de estas cosas se van a financiar con impuestos, cuáles de estas cosas la gente las va a pagar con sus ingresos. Y un poco eso es una sociedad moderna, pero me parece que hay una forma mucho más constructiva de plantear estos temas que la forma como lo planteó el Papa. Usted nos decía antes que el problema en América Latina no es que los pobres son explotados, sino que son excluidos. Concretamente, ¿qué hacer para incluir a los pobres? Yo creo que hay muchos aspectos de exclusión. El primer aspecto de exclusión es exclusión de los sistemas educativos. O sea, el reto de mantener a los muchachos en el sistema educativo hasta terminada la secundaria es un reto sumamente importante. La gente tiene que tener, digamos, la capacidad humana de participar productivamente. En segundo lugar, en América Latina, que es una región muy urbanizada, llegar al trabajo es el fin del mundo. Son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Esa no es forma. Y si nos vamos a pasar 8 horas en el trabajo, eso son 12 horas fuera de la casa. Eso no lo puede hacer papá y mamá porque alguien tiene que cuidar a los niños. Eso impide que las mujeres participen en el sector formal de la economía. Entonces, eso nos tiene que llevar a una reflexión de cómo diseñar nuestras ciudades, cómo diseñar nuestro sistema de transporte urbano para que la gente pueda acceder al trabajo, dónde poner las zonas de actividad económica, dónde poner las zonas industriales, para que podamos acercar la gente de modo que podamos resolver de una forma más eficiente la vida. Nos están pidiendo un corte, vamos a un corte rápido y volvemos con el profesor Hausman de la Universidad de Harvard y nuestros invitados. Ya volvemos. Seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista al doctor Ricardo Hausman, el conocido director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, que escribió un artículo que dio mucho que hablar, criticando lo que él considera un mensaje que se presta a malas interpretaciones del Papa Francisco sobre el capitalismo. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad
donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Sigamos con la entrevista con el profesor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard. Veamos. Profesor Hausmann, en su artículo usted criticó concretamente que el Papa dijera en Bolivia que este sistema ya no aguanta. No hay duda de que el mundo está más contaminado que antes, pero ¿está más pobre que antes? Las cifras del Banco Mundial dicen que el porcentaje de pobres ha caído, no subido. Y lo que me sorprendió de esa afirmación es que un poco la visión tradicional era que los campesinos trabajaban para unos terratenientes que los explotaban. La agricultura moderna tiene básicamente unos agricultores que están conectados a unos suplidores de semillas, de fertilizantes, de agroquímicos, que le da la tecnología, que les compra la cosecha, que los conecta a los mercados, que les resuelve el problema de la logística, que le permite aumentar su productividad. Y entonces se han vuelto unos emprendedores del campo. Son los trabajadores por cuenta propia, que no es que están siendo explotados por un sistema capitalista donde el capital gana mucha plata y el trabajador gana poco. No, están en actividades de bajísima productividad, que eso no hace rico ni al capitalista ni a nadie, porque con baja productividad se produce poco y entonces no importa cuánto no es un problema el reparto de la torta, es el problema de que la torta es muy chiquita porque la productividad es baja. Entonces no entendí qué es lo que él quiso decir con eso. Sonó tú sabes, al martillo y la hoz, el trabajador y el campesino, la unión del trabajador y el campesino para acabar con este sistema y entonces también de paso el medio ambiente. Déjame decirte una cosa, salvo por el recalentamiento global, los países ricos son más limpios que los países pobres, porque la gente a medida que sube su ingreso per cápita demanda un ambiente más limpio. En Europa, en Estados Unidos, el ambiente, salvo por el tema del recalentamiento global, que es un problema importantísimo, pero no es un problema de lucro, es un problema de que tenemos que ponerle impuestos a la emisión del CO2. O sea, es otro tipo de problema que requiere otro tipo de solución, no requiere acabar con el capitalismo, requiere obligar al capitalismo a enfrentar los costos reales de la emisión de gases de efecto invernadero. Vamos a Washington, profesor Casanova. Usted nos decía en los bloques anteriores que de alguna manera el Papa no está diciendo algo muy diferente de lo que dice Hausmann. Pero, ¿qué dice usted a lo que dice el profesor Hausmann de que lo que dice el Papa se presta a una interpretación distinta? Claro, se trata de cómo se interpreta eso. El Papa no es un economista. Y en ese sentido están hablando a dos niveles muy distintos. El profesor Hausmann habla como economista. El Papa simplemente quiere decirnos, miren ustedes alrededor, a lo largo del planeta, y hay problemas de exclusión, problemas de inequidad, problemas del medio ambiente que se está destrozando. Y esos problemas hay que, de alguna manera, tenerlos en cuenta, y el mercado, el sistema, no es la solución a esos problemas. No tiene solución, hay que buscar soluciones creativas. Por otra parte, él dice, él no tiene ninguna receta, dice, el Papa no tiene receta, la Iglesia no tiene tampoco recetas, en realidad casi se puede decir que no hay recetas. Hay que trabajar juntos para primero reconocer cuáles son los problemas y ver en qué forma solucionarlos. Ni el mercado puede hacerlo solo, ni el Estado puede hacerlo junto con el mercado, hay que también de alguna manera incluir a la gente para que ellos mismos participen en la solución de esos problemas. Y eso fue un poco el discurso del Papa en Bolivia, precisamente es un discurso a los excluidos, diciéndoles, ustedes son parte de la solución, ustedes tienen que también participar en buscar soluciones. No quería decirles que el Estado va a darles a usted lo que les pertenece, eso no es lo que estaba diciendo. En ese sentido, el Papa es interesante, no es un ideólogo, no le gustan las ideas, lo que dice, no le gustan los conceptos, él ama a las personas, dice. Entonces se trata de un mensaje, un lenguaje muy diferente al lenguaje nuestro de los científicos sociales y los economistas. Y hay que comprender los dos niveles distintos del mensaje. Padre Orejuela, la Iglesia ha tenido, está la doctrina social de la Iglesia desde hace muchos años,
¿El Papa Francisco, ha girado algo respecto de papas anteriores en todo este mensaje social o no? ¿O simplemente lo dice en español y nosotros nos estamos dando cuenta de algo que viene diciendo la Iglesia hace mucho tiempo? Desde el Papa León XIII en adelante, la Iglesia hizo una postura y una reflexión acerca del ser humano frente a todos los medios de producción, frente al capital, frente a todo, salvaguardando la dignidad humana. El ser humano debe ser salvaguardado de los sistemas y debe ser considerado de una manera directa. A veces los sistemas como tal se vuelven unas realidades inmanejables que superan al ser humano y obviamente lo involucran simplemente dentro de una necesidad de productividad, pero no lo considera en sí. El Papa lo que está haciendo es diciendo, rescatemos a ese ser humano, valoremos a ese ser humano, lleguémosle a las expectativas de ese ser humano y respondamos a las necesidades reales y concretas de los seres humanos. ¿Pero está yendo más allá de papas anteriores o no? Está yendo más allá en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de solidarizarse, en su forma de expresión. ¿Pero en lo que dice? Incluso en lo que dice, porque está proponiendo, no solamente se lo está proponiendo al mundo, se lo está proponiendo a la misma Iglesia. Ahora acaba de abrir todas las puertas de todos los conventos, parroquias, para acoger a todos los que están huyendo de Siria, y está diciendo, ábranse. Esto es una forma de decirle al mundo, todos tenemos que tocarnos y tenemos que sensibilizarnos y abrirnos. Tenemos que ir a un corte y seguimos con la entrevista al profesor Ricardo Hausmann. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista al profesor Ricardo Hausmann, el conocido director del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard, que escribió este artículo polémico que dio mucho que hablar, criticando lo que él ve como un mensaje del Papa que se presta a muchas equivocaciones sobre el capitalismo. Sigamos con la entrevista. Profesor Hausmann, ¿qué dice usted del argumento de que está bien que el Papa critique el capitalismo salvaje? Porque, por ejemplo, los países nórdicos, los países del norte de Europa, Suecia, Noruega, Finlandia, tienen un sistema capitalista con una gran protección social del Estado y funcionan bastante bien, ¿o no? Bueno, es que yo no sé cuál es ese capitalismo salvaje al que se refiere el Papa, porque obviamente que, o sea, los países nórdicos son fantásticos, Europa occidental tiene muchas protecciones sociales, Estados Unidos, Canadá, Australia, todo eso, o sea, el capitalismo siempre es así. Yo no sé cuál es ese capitalismo salvaje. En algún momento de la historia, en el siglo XIX, de lo que habló Charles Dickens en Inglaterra, pero hoy por hoy, el problema de Argentina no es que tenemos un capitalismo desenfrenado. Argentina tiene una política profundamente anticapitalista, Bolivia tiene una política profundamente anticapitalista, Venezuela tiene una política profundamente anticapitalista. Entonces, no es el anticapitalismo la solución a los problemas del capitalismo, no es ponerle frenos al capitalismo, es entender en qué condiciones el capitalismo puede difundirse en la sociedad para que más gente pueda tener empleos, trabajo, etcétera, bien remunerados en organizaciones más productivas, y para eso tenemos que crear todo el ecosistema donde ese sistema puede vivir. Y convocarnos a crear ese ecosistema es de lo que se trata. Pero no se trata de frenar, se trata más bien de cultivar, de fomentar. Vamos a Washington, profesor Casanova. La misma pregunta que le hacíamos hace un momento al padre Orejuela. ¿El Papa Francisco está yendo más allá de sus antecesores en este tema social, en este tema, en esta crítica al capitalismo, o está diciendo lo mismo de otra manera? Está diciendo lo mismo de otra manera y con mucho más énfasis y sin miedo. Él dice, no tengamos miedo de decirlo. Pero en realidad está repitiendo lo que han dicho desde los papas y los obispos, las conferencias episcopales. Si usted lee sus encíclicas, tanto la primera, la Alegría del Evangelio, como la segunda, Laudato Si, totalmente, continuamente
hace citas de todos los papas anteriores, de conferencias episcopales de todo el mundo, o sea que no está trayendo una doctrina nueva, lo que está dando un hincapié distinto. Incluso quizá la frase más dura de todo el discurso, el estiércol del diablo, eso lo trae del santo Basil de Cesarea del siglo III. Es decir, sí, lo que hace es un énfasis distinto porque ve una situación global muy diferente hoy. Padre Orejuela, su comentario. Yo consideraría que el Papa está diciendo algo que nadie más puede decir, precisamente por la sensibilidad social que él tiene. El Papa está frente a la realidad de un ser humano al que verdaderamente se le está excluyendo. Y podríamos decir que el capitalismo y el sistema tiene todos sus intereses y tiene toda su programación para seguir creciendo. Pero es excluyente en la medida en que no está tomando dentro de su presupuesto a ese ser humano que está verdaderamente marginal, que está sufriendo, que no tiene posibilidades, al que no tiene posibilidades de acceso, que está sufriendo y padeciendo hambre. No hay solidaridad. Tenemos que hablar de solidaridad mundial. Por supuesto, pero ¿qué dice usted del argumento de Haussmann de que al transmitir el mensaje de la forma en que lo está transmitiendo, el Papa está dando el mensaje opuesto, que hay que ponerle freno al capitalismo, que según él es precisamente lo que hace que los países reduzcan la pobreza? Yo creo que está cuestionando al capitalismo y está cuestionando a todos los que en un momento determinado se están olvidando de involucrar y de apropiarse de las necesidades. El doctor Casanova me decía ayer en una breve conversación telefónica que teníamos que el Papa es muy crítico del capitalismo, pero no anticapitalista. Doctor Casanova, ¿lo interpreté bien? Sí, en el sentido de que él no es un socialista. Cuando hoy se lee, por ejemplo, que el Papa socialista va a Cuba, él no es socialista, no tiene una solución ante el capitalismo. Lo que quiere es humanizar el sistema. Es un sistema que en sí mismo no le importa a los niños, o los niños solo le importa como consumidores. No le importa a los viejos, no le importa a toda la gente que no tiene trabajo, no le importa a toda la gente que no puede comprar cosas. Es decir, el sistema en sí mismo es excluyente. Y eso es lo que él quiere decir. Necesitamos algo más para precisamente incluir a todos, a los niños, a los jóvenes para que tengan esperanza, a los mayores para que tengan una vejez venerable y digna. Y para eso hace falta algo más que el capitalismo. Y eso es lo que él nos está diciendo. No pongamos todas nuestras esperanzas y nuestra fe en el capitalismo que va a salvar todo. No, tenemos que buscar también solidaridad humana, tenemos que buscar también la ayuda, el acoger a los inmigrantes. Es decir, hay muchas cosas que el capitalismo en sí no puede solucionar. Y el buscar, cuando el capitalismo se convierte en una ideología que se presenta como solución a todo, entonces eso es un problema. Preguntamos al doctor Haussmann sobre su afirmación de que los países más pobres del mundo no se caracterizan por tener una confianza ingenua en el capitalismo, sino por tener una completa desconfianza en el capitalismo. Veamos lo que nos dijo. Bueno, digamos que hay algunos países pobres que en cierto momento mejoran sus políticas y eso en parte se refleja en que atraen capitales. Pero en general, a mí lo que me sorprendió es que el Papa estaba hablando de que los países tienen como una creencia ingenua en los beneficios que trae el mercado. Y yo cuando veo los datos que presenta Rafael Di Tella, es que no, que en los países como Bolivia, como Venezuela, como Argentina, la gente le tiene una gran desconfianza al mercado, quiere la intervención del Estado, quiere que el Estado lo regule todo, y esos estados típicamente son pobres o se meten en problemas muy serios. De modo que la ingenua creencia en el mercado la tendrán algunos estudiantes de segundo año de economía, pero el mundo, eso no es lo que caracteriza al mundo. Lo que caracteriza al mundo es que no se ha logrado el consenso social para darle al mercado las instituciones que necesita, los espacios que necesita, los controles que necesita, para que el sistema más o menos funcione. Pero es un acto de creación social, no es un acto de limitación o de freno o de restricción para que este animal no se desborde. El animal por sí solo no tiende a ir a ninguna parte. Ese animal hay que cuidarlo,
fomentarlo, alimentarlo para que pueda crecer hasta que tenga un buen tamaño. Vamos a Washington. Profesor Casanova, ¿cómo cree usted que va a caer en Estados Unidos este mensaje del Papa sobre el lucro en un país donde mucha gente piensa que el presidente Obama es socialista? ¿Cómo cree usted que va a caer aquí este mensaje? Bueno, será interesante ver qué es lo que el Papa dice en los Estados Unidos, porque él siempre habla en contexto. Cuando va a Lampedusa, el primer viaje que hizo a la isla Lampedusa, donde se reunían los inmigrantes de África, tenía un contexto muy específico para hablar de la inmigración. Cuando fue a Cerdeña, una isla que tenía un gran número de gente sin trabajo, habló precisamente de la necesidad de la dignidad de los trabajadores, la necesidad de darles trabajo. Va a Bruselas y dice otras cosas. Va a Bolivia y habla a los movimientos populares y otras cosas. Cuando habla a los dirigentes en Brasil dice otras cosas. Es decir, será interesante ver qué dice en el Congreso, será interesante ver qué dice precisamente en la prisión donde va a ir, y es muy significativo que él ha buscado, cuando viene a Estados Unidos, a visitar una prisión, porque sabe que el problema de encarceración de millones de personas en Estados Unidos es un problema muy específico americano. Es decir, él siempre busca en cada contexto qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se puede de alguna manera reflexionar. Y será muy interesante, no creo que aquí va a atacar el capitalismo en sí, pero será interesante cómo él de alguna manera adapta su mensaje para el contexto americano. Padre Orejuela, la misma pregunta. Yo considero que el Papa viene a liderar, precisamente a pedirle que este país, lleno de bendiciones, lleno de oportunidades, sea mucho más solidario. Ha recibido mucho, debe dar mucho, debe generar oportunidades para todos aquellos que no las tienen y que vienen a él. No puede generar mendigos este país, al contrario, tiene que generar desarrollo humano, y los bienes que ha recibido debe compartirlos. Crecemos creciendo en la solidaridad, y tenemos todo un continente y toda una realidad que está abocando precisamente para que este país de tantas posibilidades pueda sensibilizarse ante el dolor de los inmigrantes, de los pobres y de todos aquellos que de alguna manera quisieran encontrar aquí una respuesta. Y probablemente también, no sé si nos hemos referido lo suficientemente, cuando hable en Naciones Unidas va a poner el acento en el tema del calentamiento global y la responsabilidad de Estados Unidos y China en ayudar a reducirlo, supongo. Efectivamente, creo que él ha creado con Laudato Si una reflexión y un poco de conciencia. Precisamente no podemos seguir procediendo sin tomar parte, podríamos decir, culturalmente, porque tenemos que crear una cultura de la solidaridad, del respeto absolutamente a todo. No podemos quedarnos simplemente en la productividad y simplemente en el uso del planeta, la explotación del planeta y no asumir las consecuencias. Profesor Casanova, Padre Orejuela, Ricardo Hausmann, me pareció fascinante, una altura impresionante por los invitados, no por el conductor. Buenísimo el programa de hoy. Vamos a un corte rápido y mi opinión sobre todo esto que estuvimos hablando. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook y en nuestra página web, por supuesto, andresopenheimer.com. Les recordamos que quienes se registren en nuestra página web pueden recibir todas nuestras columnas y programas recientes gratuitamente. Bueno, mi opinión sobre las críticas del Papa al capitalismo o al capitalismo desenfrenado y sobre las críticas que le están haciendo al respecto. Tengo que reconocer que soy un poco parcial en todo esto, porque como argentino estoy orgulloso de que tengamos un Papa argentino y latinoamericano. Y también tengo que reconocer que admiro el estilo humilde de Francisco, los cambios que está haciendo dentro de la Iglesia y su encíclica sobre el calentamiento global, que me parece fantástica. Este Papa ha puesto en el centro de su agenda el tema ambiental y eso es importantísimo. En cuanto a las críticas del Papa al capitalismo o al capitalismo extremo, está muy bien que el Papa nos recuerde constantemente que tenemos que hacer mucho más para reducir la pobreza. Creo, como nos decía el profesor Casanova,
que el Papa es muy crítico del capitalismo, pero no es anticapitalista. Pero el profesor Hausmann de Harvard también dio en la tecla cuando nos dijo que algunos discursos del Papa pueden llevar a la conclusión equivocada de que el ánimo de lucro produce la pobreza, cuando en realidad la historia reciente del mundo demuestra lo contrario, como lo hemos visto en China y en India, que redujeron la pobreza en cientos de millones de personas desde el preciso momento en que se volvieron países más productivos. Me pareció muy interesante eso que dijo Hausmann, de que el principal problema de la pobreza en América Latina no son los explotados, sino los excluidos. ¿Se acuerdan lo que nos dijo Hausmann en este programa? Dijo que en nuestros países los más pobres no son los que trabajan en las fábricas, en las oficinas para una empresa formal capitalista. Esos trabajadores reciben un sueldo estable, jubilación, están amparados por las leyes laborales, tienen indemnización por despido. Muchos de ellos ya entraron en la clase media. El gran problema que tenemos en América Latina no son ellos. El gran problema que tenemos en América Latina son los otros, los que están en la economía informal, la economía subterránea, vendiendo cosas en las calles. Los excluidos, los que no reciben un sueldo, ni servicios médicos, ni jubilación, ni indemnización por despido, ni nada. Esos son la mayoría de nuestros pobres. El problema principal no es la explotación, sino la exclusión. Me pareció muy interesante eso, es algo para pensar. Muchas gracias por habernos acompañado. Bienvenido, Papa Francisco, Estados Unidos, todo lo mejor.